Si bien la estrategia original había apuntado fundamentalmente a resolver la situación de Europa, como dijimos, Estados Unidos y la Unión Soviética lo que querían hacer en realidad, lo que empezaron a hacer es influir para que las decisiones que se tomaran eh, en las negociaciones de fines de la Segunda Guerra imperialista y inmediatamente posteriores a su final, influyeron para que las decisiones permitieran construir un nuevo sistema mundial, o un nuevo sistema de relaciones internacionales. Sin embargo, claro, acá empiezan a aparecer las disputas entre las nuevas las nuevas superpotencias, ¿no? Se empiezan a pelear por las condiciones de la reconstrucción económica. Después empiezan a aparecer los enfrentamientos dentro de los gobiernos de unidad nacional entre los comunistas, los participantes comunistas y las otras fuerzas políticas, ¿no? Liberales, conservadores, socialdemócratas. Y bueno, las presiones generadas por Estados Unidos y la Unión Soviética provocaron constantes crisis políticas que se fueron agudizando y cuya resolución, eh, uno por uno, fue dando forma, mejor dicho, fue generando acciones y reacciones que comenzaron a delinear dos grandes bloques político-ideológicos y militares. El bloque occidental capitalista y liberal, liderado por los Estados Unidos, y base del sistema mundial capitalista, y el bloque socialista del este o oriental, liderado por la Unión Soviética, y base de un sistema alternativo, ¿no? Que por supuesto era el socialismo. El socialismo, pero además el socialismo de tipo soviético, o sea, una interpretación determinada de la construcción del socialismo. Em, ¿Cómo fue el proceso de constitución de los bloques? Bueno, todo comenzó con una agresiva estrategia de presión por parte de los Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo en los países de su misma zona de influencia, ¿no? En este sentido, en la segunda mitad de la década del 40, Estados Unidos va a intervenir activamente en Alemania, en Grecia, en Vietnam, en Turquía, en Corea y en Italia, a través de financiamiento, venta de armas, aporte de consejeros militares, asistencia técnica a las fuerzas políticas de la derecha, contribución a la formación incluso de fuerzas políticas de centroderecha. Uno de los casos más conocidos es la Democracia Cristiana Italiana, que era un partido prácticamente inexistente antes de la Segunda Guerra Mundial y que emergió en la segunda mitad de la década del 40 como la fuerza finalmente dominante de la política italiana en las siguientes décadas. O sea, un partido prácticamente creado gracias a la asistencia técnica y el financiamiento de los Estados Unidos y la conciencia de la misma dirigencia política tradicional italiana de distintos partidos de que si no aprovechaban para unirse, se los iba a llevar por delante la izquierda. Eh, por otro lado, eh, Estados Unidos emprende el plan de reconstrucción para Europa Occidental, originalmente un plan de reconstrucción pensado para toda Europa, que es lo que se conoce hasta el día de hoy como el Plan Marshall, que consistió en el otorgamiento de ayuda económica, ¿no? Tanto financiamiento como materiales y ¿cómo se llama? Insumos para la reconstrucción, incluso alimentos, crédito, asistencia técnica. El problema es que eh, era un plan de reconstrucción condicionado. Y en este sentido, la Unión Soviética, viendo, digamos, dándose cuenta, tomando conciencia de que aceptar, de que los países de su zona de influencia aceptaran este plan de reconstrucción, podía significar permitir la penetración de la influencia estadounidense y la aceptación de sus condicionamientos, presionó a las
los estados de su zona de influencia a que rechazaran el plan Marshall y siguieran una política más autosuficiente y apoyada en la reconstrucción soviética. Eh, por otro lado, Estados Unidos también impulsó la creación de una serie de instituciones para la regulación del sistema mundial. Más que nada, instituciones que configuraron un nuevo orden económico, eh, mediante el establecimiento de un sistema monetario basado en el dólar y la creación de una serie de organizaciones internacionales de asistencia y control financiero, que es lo que hoy conocemos como el Fondo Monetario Internacional y en ese momento el Banco Internacional de la Reconstrucción y el Desarrollo, que actualmente es el Banco Mundial. Finalmente, a nivel, digamos, más político-militar, Estados Unidos avanzó en la articulación del espacio de Europa Occidental eh, en la llamada Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, una alianza militar estratégica. Todo esto terminó generando o terminó dando lugar a eh, la organización de, de su zona de influencia por parte de Estados Unidos eh, en función de la contención por un lado, pero también la expulsión de lo que entendían como la amenaza, la influencia y amenazas soviéticas, particularmente la actividad del comunismo. Por supuesto que como que la Unión Soviética no se quedó callada, digamos, a cada acción de los Estados Unidos, la Unión Soviética eh, generó una respuesta. La Unión Soviética alentó a los partidos comunistas de Europa Oriental para disolver los gobiernos de unidad y conquistar el poder, en algunos casos mediante golpes de Estado. Por otro lado, apoyó con financiamiento y armas a los movimientos de liberación encabezados por comunistas, por ejemplo, en Corea del Norte y en Vietnam. Y una vez consolidada la dominación política comunista en Europa Oriental, respondió a la articulación de la OTAN con su propia alianza militar estratégica, que fue el Pacto de Varsovia, eh, que se creó en 1955, la OTAN es de 1949. Como ya dijimos, digamos, presionó a su zona de influencia para que rechazara el plan Marshall eh, y para contrarrestar esa, la pérdida de esa ayuda, creó un mercado común para todas las sociedades bajo régimen comunista, fue el Consejo de Ayuda Económica Mutua, Comecon, en su sigla, entiendo que la sigla rusa es Comecon, también en 1949. La escalada de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética desembocó en una carrera armamentística en la que ambas potencias acumularon gigantescos arsenales y desarrollaron armas de destrucción masiva nunca antes vista, como por ejemplo la tecnología militar nuclear, es lo que más quedó en el recuerdo. De manera tal que en la década del 60 ya se había alcanzado, los expertos afirmaban que ya en ese momento se había alcanzado la destrucción mutua asegurada. Esto significaba que en caso de que cualquiera, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, iniciara una, digamos, una ofensiva utilizando armamento nuclear, no iba a haber ganador. O sea, si la tensión derivaba en un conflicto directo, estaba garantizado que no iba a haber ganador, porque ambas potencias tenían armamento suficiente y una escala suficiente para poder generar un daño absoluto a su contrario. No importaba quién atacara primero, al enemigo siempre le iba a quedar la capacidad de respuesta suficiente para poder responder a ese ataque y provocar a su vez la destrucción de su contrario. O sea, no, era una... Quizás por eso también la Guerra Fría nunca se
nunca pasó a un enfrentamiento directo, porque ambos sabían que era imposible que hubiera un ganador. Justamente, la Guerra Fría se caracteriza por una tensión, el mantenimiento de una constante tensión que nunca derivó en un conflicto directo. Ahora, esto significó que todos los conflictos del periodo se envolvieron de manera indirecta, o sea, a través de otras sociedades. Estas dos grandes potencias canalizaron sus enfrentamientos a través de sus aliados o de regiones que se convertían en espacios en disputa y donde intervenían cada una de distinta manera para tratar de ir corriendo las fronteras internacionales de, de la influencia política. O sea, todos los conflictos del periodo se desenvolvieron fundamentalmente en otras sociedades, sobre todo en las periféricas, Asia y África y América Latina, que sufrieron las permanentes intervenciones de Estados Unidos y la Unión Soviética a través de golpes de Estado, invasiones en algunos casos invasiones directas, guerras civiles y colaboración en prácticas genocidas. Esto va a ser sobre todo en el caso estadounidense, muy común en el caso de las intervenciones estadounidenses, aunque los soviéticos también tuvieron lo suyo. O sea, estamos hablando de intervención directa a través de invasiones, pero intervención indirecta a través de promoción de golpes de Estado, operaciones de inteligencia y boicot económico, ¿no? Todo esto para poder romper el equilibrio que se daba en una sociedad o en una región determinada hacia uno de los dos bloques. De esta manera, Estados Unidos impulsó golpes de Estado y respaldó dictaduras personales y militares en América Latina, en Asia y en África, y la Unión Soviética respondió a su vez estimulando el surgimiento de movimientos revolucionarios o apoyando gobiernos nacionalistas que se pasaban a transformarse en gobiernos de centroizquierda por conveniencia, o por más convicción o por más conveniencia, en las mismas regiones. O sea, hubo una especie como de ajedrez mundial que jugaron estas potencias que nunca terminaban de resolver sus diferencias de de manera frontal. Eh, Bien, para cerrar, en la década del 60 eh, el conflicto comienza a complejizarse, ¿no? Esta disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó a ser desbordada por nuevos movimientos políticos y sociales, que tenían la particularidad de negarse a el alineamiento con cualquiera de los dos bloques, e incluso se atrevían a cuestionarlos y proponer alternativas. Estos nuevos movimientos fueron consecuencia de los siguientes procesos abiertos desde mediados de la década del 50. Por un lado, la descolonización de Asia y África. En segundo lugar, la radicalización de la clase obrera y de la juventud, tanto en Europa como en América Latina. El surgimiento de la lucha armada eh, como estrategia de combate por el poder en la periferia en general, y el surgimiento de movimientos opositores reformistas dentro de las sociedades comunistas del bloque socialista del Este. Podríamos decir que no todos los procesos de enfrentamiento y cambio que hubo desde fines de la década del 50 se pueden explicar únicamente a partir de la Guerra Fría. O sea, los procesos impulsados por los nuevos movimientos políticos y sociales implicaron nuevas contradicciones que se sumaron a la disputa político-ideológica dominante a nivel internacional y se reflejaron en un altísimo nivel de violencia política, guerra y lucha de clases entre la década del 60 y del 70 en todo el mundo. Bueno, hacemos un corte y pasamos al siguiente bloque.